Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateos capítulo 6, versículo 33. Bienvenidos a Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría, y transmitido a través de Radio Eternidad en su dial 990 AM o por las redes. Les saludan quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo y Katy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Bien, Ailín, ¿cómo está todo? Muy contenta y agradecida al Señor de poder estar aquí en este espacio, y también recordándole a todos aquellos que nos están escuchando que pueden suscribirse al canal de Radio Eternidad de YouTube, darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido sea de edificación para muchos. Este programa lo hemos titulado Mujer, ¿cuál es la verdadera pasión de tu vida? Una pregunta capciosa que nos debe de llevar a reflexionar sobre dónde está nuestro corazón. Antes de comenzar, ouch. Ouch. Sí, porque la respuesta muy seguramente no será muy piadosa. No es exactamente lo que yo pienso. Ni donde debería estar. Y damos gracias a Dios que nos permita aún poder continuar compartiendo con todos ustedes nuestros espacios de Mujer para la Gloria de Dios. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor Amén. En oración. Oro hoy. Claro que sí. Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bondad con nosotros, Señor. Tu misericordia es nuevo todos los días. Tú has sido tan bueno con nosotros en una forma que nosotros ni podemos entender, ni no podemos apreciar tanto bondad que tú has tenido Amén. Con nosotros. Nuestro corazón tan engañoso cree que nosotros lo merecemos, pero no merecemos nada, Así Señor. es. Tú eres tan bueno. Gracias, Señor, por ese programa que vamos a tener hoy. Y yo te pido, Señor, por cada persona que va a oír el programa. Yo pido que haya algo nuevo, algo fresco que pueda entrar en su mente y cambiar su corazón, Señor. Amén. Yo pido, Señor, para nosotras también, que haya algo que tú puedes inculcar en nosotros para que nosotros podamos cambiar y vivir más para ti. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así es. Ailín, la semana pasada hablamos sobre la importancia que Dios mismo le ha dado a la maternidad. Era una perspectiva muy diferente de lo que uno normalmente piensa, ¿verdad? Y de lo que tanto se pregona para celebrar el Día de las Madres. Exactamente, pero ya me dio otra dimensión de la importancia de eso. Y siendo esto vital para el cumplimiento del plan de redención. Ajá. Presentamos una perspectiva muy interesante y no dejan de escucharla. Si no tenía problema, por favor, entra cuando termine ese programa y escúchalo. Hoy queremos evaluar cuáles son aquellas cosas que ocupen el primer lugar de nuestros afectos. Es importante entender que la gran mayoría de nosotras nos hemos formado bajo la influencia de la corriente de pensamientos, no de Dios. Sobre todo una muy, muy famosa. Exactamente. Pero ese pensamiento es que promueve el mundo. Hasta que el Señor nos da salvación y abre nuestras mentes, es que tenemos la capacidad de reconocer su verdad. Y esto no ocurre de un día a otro. No. Eso coja tiempo, es un proceso que se da a través de la transformación de la mente con el estudio de las Escrituras, como Romanos 8:28. No, 12:2, perdón, sí. Nos dice, ¿verdad? Y obviamente eso es algo que tenemos que aplicar en nuestra vida. Sin embargo, es importante entender que aún como cristianos tenemos corazones engañosos. Uh-huh. Ese corazón engañoso. Siempre ya no es esclavo engaña. del pecado, pero permanece engañoso. Así mismo es. Pero ahora podemos ver la verdad. Antes no. Uh-huh. Antes de venir a Cristo, la única alternativa que teníamos fue pecar. Uh-huh. Pecar o pecar, pero es pecar.
Ahora podemos pecar y muchas veces seguimos pecando, obviamente, pero ya yo tengo la alternativa que no tengo que Amén. pecar y eso es la transformación de mi mente. Así También recuerda que también todavía tenemos partes de nuestra mente que es entenebrecidas, como Efesios 4, 17 y 18 nos dice. Por eso Pablo los manda, como yo dije en Romanos 2 y 2, a no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Wow. Y eso es algo que solo Dios puede hacerlo. Amén. Poco a poco el Señor nos revela cuál es nuestra cosmovisión para que entonces podamos sustituirla por su verdad y desarrollar entonces una cosmovisión bíblica. Dios nos capacita de esa manera una vez somos salvos. Y antes de hablar sobre este cambio de pensamiento, creo que debemos definir qué es una cosmovisión para aquí y para allá. Pues qué es lo que esto significa, qué implica. Y la cosmovisión no es más que la infraestructura de pensamientos y valores por la cual la vida nos hace sentido. Es la concepción personal de cada quien a partir de la cual esta persona interpreta la vida y contesta todas esas preguntas que son vitales, que le vienen a su mente y que definen su accionar. Por ejemplo, para dar uno muy fácil. Sí. Yo fui criado de Dios o yo vino de un mono. Exacto. ¿Soy creacionista o soy evolucionista? Esto es algo que determina lo que es la cosmovisión. Excelente ejemplo, Katy. El problema con la formación de la cosmovisión es que a pesar de ser el motor de nuestras vidas y de ser parte esencial, lo que determina cómo nos manejamos en la vida, literalmente la razón por la que nosotros vivimos, esta cosmovisión se va desarrollando de una manera inconsciente. Vamos absorbiendo del entorno creencias y formas de pensar que las vamos asimilando de una manera hasta inconsciente, como mencionamos. Y entonces muchas veces no filtramos lo que nos influencia en nuestra toma de decisiones sobre cómo vivir y cómo pensamos. Y entonces evaluamos todo lo que ocurre a partir de esta cosmovisión que puede incluso estar fundamentada en mentiras, como es la realidad de muchos de nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo no vine de un mono. Bueno, por lo menos ya tú la tienes clara de que evolucionista no eres. Pero sí. hay mucha otra cosa que todavía tengo mis mentiras. Sí, así es. Y el problema también es cuando estas mentiras se arraigan tan fuertemente en nosotros que la defendemos como si fuera verdad. Y es algo que, por ejemplo, esa misma que tú mencionas sobre evolución versus creación. Para un niño chiquito que tú lo comienzas a adoctrinar en lo que es la creación, tú le hablas de evolución y a ellos les parece tan tonto que exista la evolución. Sin embargo, al día de hoy, Katy, hay grandes científicos, personas que tienen mucho estudio, mucha formación, mucho conocimiento, que defienden a rajatabla la evolución, que ellos vinieron de un mono. Esto es lo que pone en evidencia qué tan arraigados son los principios, las creencias que absorbemos del entorno que forman nuestra cosmovisión, y por eso es que es tan importante que nos expongamos a la verdad de Dios para que... Y a nuestros niños, para que ellos Exacto, sepan sobre todo a nuestros entrar. niños, para que estas arbitrariedades salgan a la luz a medida de que nos exponemos a la verdad de Dios. Amén. Y tú sabes una cosa, es increíble porque muchas veces los científicos que creen la ciencia, hacen investigación en la ciencia, rompen sus propias leyes para justificar lo que creen. Así es. Es una cosa increíble. Yo leí uno, no me acuerdo su nombre ahora, pero por lo menos era honesto. Sí. Porque él es evolucionista, él ha estudiado eso por años y años y años, y él mismo dice... No hay evidencia de eso, pero yo quiero creerlo. El corazón es engañoso. El corazón es engañoso.
Por lo menos era honesto. No hay evidencia, pero yo quiero creerlo. Y esto es la cosmovisión, cómo nos afecta en todo lo que hacemos. Y entonces, ¿cuál es la cosmovisión del mundo? Lo que creíamos antes de venir a Cristo. Porque es tan importante reemplazarla con la verdad de Dios. Primero, según el mundo, no hay verdades absolutas y por tanto cada persona puede definir lo que está bien o mal. Estamos en la época del relativismo. Regresamos al Antiguo Testamento, no es nuevo como vamos a ver hoy, ¿verdad? Segundo, no existe nada más allá del mundo visible, por lo tanto se descarta que un Dios sea que gobierne el mundo, porque nada existe a partir de lo que estamos viendo aquí. Tercero, somos esclavos de nuestras culturas. Creemos lo que nuestra cultura nos ha enseñado y por esto no se puede confiar en las autoridades. La cosa está siendo más claro ahora. Y cuarto, el propósito de la vida es ser feliz y disfrutar al máximo. Hedonismo al cubo. Amén. Amén. Y cumplir todos los deseos y anhelos que uno tiene. Nadie debe experimentar ni el más mínimo sufrimiento. Esto es lo que el mundo cree. Y eso es otra vez que tú dices, tú no estás notando lo que está pasando alrededor. La incoherencia que hay. Todo el mundo sufre. ¿Cómo uno puede decir que eso no puede pasar? Pues obviamente es tan arraigado, como tú dijiste, en nuestro corazón, que no nos damos cuenta que no es lógico. Y si creemos esta mentira, entonces viviremos internamente frustradas. Porque estamos tratando de vivir contra el corriente, contra lo que nosotros creemos es verdad, pero obviamente no es. Y así es como el mundo vive. Y este último punto es obvio que no es alcanzable. En el mundo hay dolor, hay tribulaciones, hay enfermedades que ocurren todos los días. Yo sé eso en medicina, ¿verdad? Obviamente. Yo espero el día que no tengo que trabajar porque ya no hay enfermedades. No, y sobre todo después de un año como el que hemos tenido. No conozco a nadie que por tan solo tener buena salud haya podido erradicar la muerte. ¿Cuántas personas en plena juventud, súper saludables, han tenido accidentes y han llegado hasta la muerte? Por COVID, ¡pum! Ya en una semana se fue. Estaba en buena salud, no tenía nada y se fue. Obviamente, su cosmovisión queda corto y no pueden proveerle la paz y la confianza que ellos necesitan. Obviamente todo esto a lo que Katy se refiere es la cosmovisión que promueve el mundo. La cosmovisión que queremos compartir hoy, que es la cosmovisión bíblica, la que Así Dios nos enseña, pues nos enseña otra realidad. Entonces, evaluando, Katy, el primer punto que mencionaste, pienso en la espiral descendente en que incurrió el pueblo judío, apartándose más y más del Señor. Y en el libro de Jueces encontramos un mismo patrón repetido 12 veces en donde el pueblo le fue infiel a Yahweh y los entrega a su enemigo como consecuencia de su desobediencia. El pueblo entonces se arrepiente y suplica a Yahweh por misericordia. Yahweh entonces por su misericordia les envía un juez para que les libere de la opresión, y esto se da 12 veces, pero cada vez en una espiral descendente con pecados más gravosos y condiciones morales, llegando a un deterioro moral cada vez peor. Y eso sucede hoy en día con el pecado. Nosotros elegimos un pecadito, pero no nos damos cuenta de todas las implicaciones que eso tiene en el deterioro de nuestro crecimiento espiritual. Escuchemos lo que nos dice justamente Jueces capítulo 21 versículo 25 dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. No muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Exactamente. No hay nada nuevo
bajo el sol. Exacto. Según el segundo punto que mencionaste, Katy, esta situación es peor en nuestros tiempos porque se niega que haya un Dios que controle todo. Por lo menos en la época de los judíos, ellos pecaban y desobedecían a Dios, pero por lo menos reconocían que había un Dios a quien donde estaban, ellos podían ir. Y que lo estaban desobedeciendo. Hoy en día se niega la existencia de este Dios que lo controla todo, y más o menos esta es la cosmovisión que promueve el mundo. Yo vivo mi vida a mi manera, yo soy feliz y yo complazco los deseos de mi corazón, y de eso se trata. La canción de Frank Sinatra. Ah, Lo hice en mi forma. tan popular esa canción. Sí, y eso es lo que el mundo cree. Uh-huh. I did it my way. Exactamente. En contraste, el cosmovisión cristiana sostiene que primero hay un único Dios que creó y gobierna el mundo. Esto implica no podemos hacer lo que queramos, sino que debemos obedecer a sus leyes. Segundo, la Biblia es la palabra infalible de Dios. Dios ha dejado por escrito todo lo que necesitamos sobre su plan de salvación y para nuestra santificación una vez que somos salvos. Sí. Tercero, cada uno de nosotros tendremos que comparecer, oye bien, comparecer ante el tribunal de Cristo para ser recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Eso se lee en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Cuarto, aquellos que han creído en Cristo recibirán su recompensa y llegarán al cielo por el trabajo que Cristo ya hizo por ellos en la cruz. Note eso bien, nosotros deberemos hacer buenas obras, pero esto no es para ganar el cielo, ¿verdad? Eso es por lo que, en agradecimiento por lo que Cristo hizo ya para nosotros. Amén. Y aquellos que no lo han recibido como Señor y Salvador serán enviados al infierno por la eternidad. Por eso el mundo no quiere creer en el infierno. No. Eso es algo horrible pensar. Y quinto, mi propósito de vida es glorificar a Cristo, no a mí. Y no el disfrutar de todos los placeres que queremos. Y algo que se nos hace difícil creer es que Dios sea más glorificado en nuestro comportamiento piadoso en medio del sufrimiento que en la abundancia. Es que realmente Ese es uno difícil, aún para los cristianos. Es algo que nos rompe los esquemas que hemos aprendido. Y estas dos cosmovisiones no son solamente diferentes, sino que en realidad, por lo que tú mencionas, solamente estos 4 puntos son diametralmente opuestas una de la otra. Y el problema está en que ambos creen estar en la verdad. Y obviamente sabemos que solamente hay una verdad. Como Proverbios 16:2 nos dice, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. La verdad es la verdad, sin importar si la creemos o no. El hombre no es quien hace la verdad, sino que la descubre. Y sabemos que toda verdad, aún la secular, viene de Dios. Exactamente. Y al mencionar este punto, es bueno recordar que nosotros estamos aquí para promover esa verdad, para llevar a otros a conocer esta verdad. Y a veces nosotros los cristianos nos enfrascamos en discusiones tratando de defender esta verdad, pero dejamos de lado la gracia y la misericordia y entonces no somos tan efectivos. Exactamente. La verdad de Dios, sí, claro, debemos de vivir por ella, debemos defenderla, pero confiados en que Dios mismo va a defender su verdad y que nosotros lo que somos son canales de sal, para hacer sal y luz y apuntar a otros a Dios, pero no a investirlos con sus mentiras versus esta verdad que queremos defender. Reflejamos a Dios. Exactamente. Y ese fue el modelo que Jesús vino a compartirnos. Él vino a hablarle y a mostrarle la gracia y la misericordia
misericordia de Dios a aquellos que estaban perdidos en la mentira. Entonces, cuidemos de no llegar a ser hostiles y necias tratando de defender esta verdad. Dios no necesita ser defendido. Así es. Yo no me acuerdo quién fue que lo dijo. Spurgeon, no me acuerdo. Abre la caja y deja que el león sale. Él se defiende a sí mismo. Y mejor que nosotros. Así mismo. Escuchemos de dónde viene la verdad, esta verdad que promueve la cosmovisión bíblica. Leamos en Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice, sean alentados sus corazones y unidos en amor. Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que es en Cristo que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es la verdad. Entonces, para ser realmente sabias y no solamente pensar que somos sabias, tenemos que alinearnos con lo que Cristo nos enseña, porque Él es la fuente de la sabiduría. Y Él es la verdad, como tú dijiste. La verdad. Su palabra es válida para todos los seres humanos. Escuchemos Salmo capítulo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio. Es sencillo. Sabemos que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Dios, de Cristo específicamente, que es la imagen de Dios. Y leemos eso en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Nuestras acciones, prioridades y nuestra forma de vivir ponen en evidencia dónde están nuestros primeros afectos. Y la verdad de su palabra es el espejo que Dios utiliza para abrir nuestros ojos. Mientras es Satanás quien está detrás de la cosmovisión mundial, evaluemos sus dardos, los que vemos claramente en Génesis 3, versículo 1 a 7, que dice aquí, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Escuche eso, lo más astuto. Tenga ese pendiente, él no es una cosita. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no moráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, que de él, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios. Suena como el mundo. Conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. ¿Cuál fue el primer dardo dado en el versículo 1? Con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Ahí está. Como en este mundo no hay valores absolutos para cada cual puede hacer lo que le parezca bien. ¿Están viendo lo que hay aquí, la conexión? En el abordaje de Satanás nos es atractivo, nos llama la atención, a la carne le gusta. Entonces él nos atrae para luego hacernos poner en duda a las autoridades, en este caso, a Dios.
Y esa es la realidad que vemos, Dios, Satanás, el plan que Satanás ha querido desarrollar en contra de Dios, poner en duda su autoridad, quién es Él. Y con esta idea nos vamos a una pausa, volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo, mujer, ¿cuál es la verdadera pasión de tu vida? Y como hemos ido desenglosando este tema hasta el momento, estamos viendo cuáles son las artimañas de Satanás, cuál es la condición de nuestro corazón, Katy, sí, que es engañoso, y cómo la cosmovisión del mundo es algo que viene intrínseco con nosotros, solo por el hecho de haber nacido en este mundo. Así mismo es. Entonces, la lucha es real para poder ser regenerados a la luz de la verdad de Dios y desarrollar una cosmovisión bíblica. Entonces, ¿cuál fue, antes de irnos a la pausa, Katy citó esta porción de Génesis en donde queda tan claro esa escena en donde... ¿Qué fue lo que pasó con Satanás? ¿Qué fue lo que hizo? ¿A quién que él obviamente engañó porque ellos querían ser como Dios. Sin darse cuenta, obviamente, eso es el engaño de Dios, de Satanás. Exacto. Y ellos no obedecieron la palabra de Dios. No diferente hoy en día. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y eso, nosotros lo tenemos escrito. Sí. Para él fue hablado, pero es la palabra de Dios, es la misma cosa. Claro, Adán y Eva vivían en la presencia constante de Dios, por eso Satanás no apuntó a desestimar la presencia de Dios, la existencia de Dios, exactamente, porque ellos tenían una relación directa con Dios. Y así mismo pasa con nosotros los cristianos. Satanás no viene a decirnos Dios no existe. Por ahí él no nos seduce. Pero sí nos seduce poniendo en duda la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, Katy, en estos tiempos de pandemia. ¿Cuántas veces nos ha abrumado la ansiedad por nuestra incredulidad, por nuestra falta de conocimiento del carácter de Dios, de sus atributos? Es por ahí que Satanás hasta el día de hoy nos sigue tentando a nosotros que somos cristianos. Entonces, ¿recuerdan cuál es el tercer punto de esta cosmovisión mundana que tú mencionabas, Katy? Pues somos esclavos de nuestras culturas y por tanto no podemos confiar en las autoridades. Wow. Eso es algo que Adán y Eva no fueron esclavos del mal del pecado, porque hasta ese momento no existían. Y por esto Satanás los abordó de otro ángulo, llevándolos a dudar de la bondad de Dios, como mencionamos anteriormente. ¿Y cuál es el cuarto punto de esta cosmovisión mundana? Well, el propósito de la vida es ser feliz y disfrutar al máximo, cumplir todos los deseos y anhelos. Y hemos visto esto en cristianas maduras. Uh-huh. Cuando la cosa pasa, aunque yo confío en Dios, ¿por qué yo? ¿Qué yo hice mal? Sí. Es muy común. Incluso hasta una respuesta de rebeldía contra Dios en cristianos maduros. Así mismo es. Y es algo muy triste, y que lo que más pone en evidencia es que todavía prevalece la cosmovisión del mundo sobre la cosmovisión cristiana. Eso nos puede pasar a nosotros también. Todas, incluyendo nosotros. Leamos de nuevo Génesis 3:6. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió, que tú lo leíste anteriormente, Katy. Con tan solo una simple conversación se cumplieron los 4 puntos. El mundo cambió para siempre, y esta distorsión
al día de hoy sigue empeorando de generación en generación. De hecho, cada generación es peor porque está fundamentado en la mentira del previo. Pues algo que uno tiene que romper ese ciclo. Amén. Para que desde ahora y adelante vamos a regresar al Dios. Amén. Y uno podía preguntar, entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta si vivimos según la cosmovisión bíblica? Uh-huh. Y podemos leerlo en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 a 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Uh-huh. Y la única forma en que podemos hacer esto es con la ayuda del Espíritu Santo. Porque Él es el Espíritu de verdad que nos guía a la verdad, como Juan capítulo 16, versículo 13 nos dice. Según Salmo 119, versículo 105, hay una conexión entre el corazón Uh-huh. y las acciones. Leamos. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. O sea, la luz de Dios es que nos impulsa a caminar por el sendero correcto. Exactamente. La palabra tiene que regir nuestras acciones. Esto es parte de ser cristiano. Y cuando desviamos, pedimos perdón y regresamos al camino otra Amén. vez. Por otro lado, en Proverbios 7, el padre sabio le dice a su hijo que él será capaz de reconocer por sus pasos a la mujer que lo llevará a la perdición. Uh-huh. No por lo que dice, pero por lo que hace. Uh-huh. Es importante recordar que los escritores bíblicos usaban la palabra caminar de manera metafórica para describir la forma en que el hombre vive con respeto a Dios. Así es, y este es un consejo muy sabio, la verdad. Dado nuestro corazón engañoso, aún los cristianos que conocemos la Biblia, sabemos cuál es la respuesta correcta en un examen. Sin embargo, son nuestras acciones las que evidencian cuál es nuestro primer afecto. Y muchas veces evidencian una verdad, evidencian una creencia, una cosmovisión de vida muy alejada de su verdad. Exactamente. Y tú me das el examen, ¿Dios está en control de todo el mundo? Sí. Sí. Y después comienza a tener miedo y tener ansiedad y deprimir. Uh-huh. ¿Dios está en control? No está en control. Sí, y no estamos diciendo que no haya situaciones de depresión que puedan darse por una coyuntura. Todos pasamos por ahí. Yo he pasado, tú has pasado. Pero no permanecer en estas condiciones, porque entonces, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Quién es nuestro Dios todopoderoso? ¿Cómo queda? ¿Qué mal parado queda cuando vivimos constantemente bajo estos pensamientos que nos oprimen y nos esclavizan, no nos permiten vivir el gozo y la libertad a la que Cristo nos llama a través de su crucifixión? Otra cosa que podemos dar de ejemplo es que cuando soy muy sensible y me ofendo fácilmente, esto también evidencia orgullo, esto también evidencia incredulidad. Jesús fue vejado y rechazado siendo el Hijo de Dios. Sin embargo, no se ofendió porque Él fue manso y humilde de corazón, como Mateos 11:29 nos recuerda. Es decir, que aún como cristiana tenemos aspectos que todavía están entenebrecidos y corazones que permanecen engañados. Y esa es una realidad que va cambiando poco a poco, pero que nadie se crea que ya lo ha conquistado todo, porque no es posible mientras estemos en este mundo caído y en esta carne pecadora. Eso solamente se cumplirá cuando Dios nos lleve a su presencia o cuando Él regrese. Lo vemos, por fin. Así es, o sea que nuestra cosmovisión determina cuál es la inclinación de nuestro corazón y por ende nuestro caminar evidencia dónde está nuestra confianza y cuáles son los valores y las verdades que rigen mi cosmovisión. Así mismo. Ahora, para ponerlo más práctico,
¿Y cómo es que podemos evaluarnos a nosotras mismas o a otra persona? Ujú. Necesitamos ayuda. Ujú. Necesitamos primero la ayuda del Señor en oración. Amén. Segundo, el estudio de su palabra. Tercera, la aplicación de su palabra a mi vida. Y cuarta, el tener a alguien a quien rendirles cuentas como un mentor. Ujú. Necesitamos, como mi corazón es engañoso, Aileen puede ver en mí cosas que yo no puedo ver. Ujú. Y yo necesito que ella me dice, yo necesito que yo rindo cuentas a ella, por ejemplo, Sí. para que yo pueda mejorar, porque mi deseo, mi anhelo es ser más como Cristo. Amén. Y mientras te escucho hablar, pienso en mi relación matrimonial. Mi esposo es la persona que más me conoce, que sabe cuáles son mis mayores debilidades. Y aunque me irrita tal vez y me molesta en algunas ocasiones cuando él me la señala, tengo que reconocer Algunas delante. ocasiones. El orgullo. Tengo que reconocer, Katy, que sus observaciones son acertadas. Y le comparto esta a las que nos escuchan, que estén casadas, para que Dios les ayude a aceptar con un espíritu manso y humilde como lo tuvo Cristo cuando nuestros esposos nos hagan estos señalamientos. Recuerden que nada de esto escapa al control de Dios. Amén. Y que es Dios obrando a través de ellos en nosotros, porque Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar igual. Amén, amén, así mismo es. Y aparte también hay 3 preguntas muy útiles que podemos hacer ante cualquier decisión importante. Las aprendí hace muchos años y me han ayudado muchísimo. La primera es lo que estoy pensando hacer o pensar, ¿es bíblico? Ujú. Buena pregunta. Segundo, ¿cuál es mi motivación? Esa es otra, ouch. Ouch. Usualmente es mezclado, no es Ajá. tan puro, pero ¿cuál es mi motivación? Y la tercera es, ¿quién se lleva la gloria? ¿Dios o yo? Mm. Esas 3 preguntas te pueden ayudar muchísimo a aterrizarse y preguntar que si mis pensamientos realmente son bíblicos. Amén. Obviamente, para que estas preguntas funcionen, necesitamos ser honestos Ujú. con nosotras mismas. Y la luz de su verdad, escuchar la voz del Espíritu Santo y pedir ayuda de alguien maduro en la fe Amén. para que nos ayude en esto. Así es, así es. Definitivamente tenemos las herramientas, Dios nos las ha dado. Es un asunto de que nosotros dispongamos someter nuestro corazón, porque este sometimiento muchas veces es muy doloroso y no estamos dispuestas. De hechos, de palabras sí, pero de hechos no. Pero Sí. Dios nos ayuda. Y es doloroso porque no queremos hacerlo. Ujú. Será fácil si queríamos. Así es. Y la mujer verdaderamente sabia sigue lo que Salmos 25:15 nos enseña, que dice, de continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Y ella no confía en sí misma porque entiende lo que Salmos 42 dice, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Es decir, que es cimentados en su palabra, dominando su palabra con precisión para que ésta transforme nuestra forma de pensar y nos ayude nos dé impulso con la ayuda del Espíritu Santo a dar esos pasos de gigantes para crecer en fe. Y digo de gigantes porque no somos nosotras que lo podemos dar, es Dios que los da junto con nosotros, sabiendo que Dios está por nosotros. Amén. Es importante que distingamos entre ser una mujer cristiana que está equivocada porque necesita aprender y confiar más en el Señor, y ahí estamos todos, Amén. a ser una mujer imprudente que elige ignorar el consejo de Dios, postergarlo y justificarse, no porque mi temperamento es tal, no porque el problema es él o porque pasó esto. Eso es pecado, y eso es una condición permanente que no debe de existir en aquella mujer que quiere ser sabia y que quiere modelar a Cristo y honrar a Cristo con su vida. Amén. La mujer imprudente pareciera ser muy piadosa porque su conducta es muy buena a la luz de los que le rodean, pero cuando le evaluamos de manera global, el Señor no está en primer lugar en su vida y Dios todo lo ve. Él ve la intención de nuestro corazón, nadie lo puede engañar. Y aquellos que se conduzcan de esta manera es a quienes el Señor les dirá
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. O sea que claro está lo que les espera a aquellos que vivan con esta dualidad. Wow, y qué pena pensar que yo estoy salva y no soy. Porque es tarde cuando me doy cuenta. Ya yo estoy enfrente del Señor y no hay vuelta para atrás. Eso es algo muy, muy, muy Es peligroso. muy El creer que soy salvo y que realmente no lo sea. Por eso es tan importante, Katy, todas estas preguntas que tú compartías que sirven como herramientas para evaluarnos todo momento, hacer introspección, reflexionar a la luz de su palabra y a la luz de lo que está en mi corazón, que el Señor revele mi pecado. Porque Sí, no nos vamos a cansar de repetir que nuestro corazón es engañoso. Es la realidad. Uh-huh. Y mi mente es entenebrecida, pero al mismo tiempo mi mente cree que tiene razón. Uh-huh. La palabra lo dice, pues entonces yo necesito, como yo he dicho tantas veces, yo tengo que pararme y preguntar, ¿yo puedo ser equivocada en eso? Porque si no, yo creo que no. Yo creo que yo tengo razón. Entonces el Señor podía entrar, pero Él deja que uno trabaja a través de eso, porque en el trabajo, en el obrar de sacarlo, yo aprendo más. Y es más parte de mí, no algo que yo leí. Ay, sí. Viene parte de mi carácter. Exacto, Y lo eso, incorporo, lo asimilo. Exactamente, soy yo ahora, no es algo que yo había leído. Y una cosa que está familiarizada con el obra de Jesús. Y otra cosa es tenerle como el Señor de tu vida. Y dejar que tu relación con Él sea lo que dicta tu conducta en todas tus demás relaciones. Recuerdo escuchar al pastor Chuck Swindoll decir en una de sus prédicas hace muchos años, si tu vida no ha cambiado después de convertirte, necesitas evaluar si realmente le entregaste tu vida a Él. Uh-huh. Uno no puede quedar igual, uno tiene que cambiar. No es conocer de Él, sino conocerle a Él. Es una relación íntima con el Señor. Amén. Cuando Él es tu Señor, vivirás para Él. Tu cosmovisión y motivación para hacer las cosas también deben cambiar. Yo no voy a mi trabajo para ganar dinero. No. Yo no voy a mi trabajo para ser famosa. Yo no voy a trabajo para ganar el premio Nobel. Yo voy a trabajo para enseñar a otros cómo es Cristo. Amén. Es una cosmovisión totalmente diferente. Aunque estoy haciendo la misma cosa. Sí, pero la motivación detrás. Mi motivación es diferente. La tercera pregunta, ¿quién se lleva la gloria? Sí. Y la segunda es, ¿cuál es mi motivación? Como tú dices. Si eres mamá, la razón para educar a tus hijos no es para que sean profesionales exitosos. No es para que te cuiden cuando seas vieja. O bien portados ahora. Exactamente. Uno quisiera. Pero eso no es la motivación, ni tampoco para que tu vida sea más fácil. La razón es glorificar a Dios a través de la maternidad y que los hijos lleguen a conocer a Jesús como su Salvador. Amén. Y Señor. Y esta debe ser la motivación para cualquier cosa que hagamos. Glorificar a Dios y apuntar a otros hacia Amén. Cristo, como 1 Corintios 10:31 dice. Amén. No Amén. importa lo que hace, comer, beber. O cualquier otra cosa. Para la gloria de Dios. Amén. Y Katy, escucha lo que Ezequiel 36:26-28 nos dice. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Amén. Nuevo corazón. Amén. O sea, somos criaturas como 2 Corintios 5:17, criaturas amadas. Nuestro Dios creador entregó a su Hijo unigénito para darnos esta salvación y vida eterna. Y 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y tú sabes una cosa, yo voy a repetir algo que tú dijiste, porque como se pega tan bien aquí,
Dios nos ama tal y como somos. Amén. Sin embargo, nos ama tanto que no nos deja como somos. Amén. Eso es tan, tan importante. Él cambia primeramente nuestro corazón y luego las acciones le siguen. El corazón recto no es un resultado del esfuerzo del hombre. No. Es el regalo de Dios dado al obrar del Espíritu Santo en la vida de cada individuo. Amén. Y aunque es el Señor quien obra el cambio en nuestros corazones, hay una responsabilidad que nos toca y a nosotros hacer. Y a veces yo no sé exactamente dónde esa línea es, pero hay los dos. Dios lo hace, pero yo necesito hacer mi parte también. El sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero sin mancha, satisfizo los requerimientos de justicia de Dios y la expiación por todos los pecados. Y es por esto que podemos recibir el regalo del Espíritu Santo de Dios y tener una relación íntima y cercana con nuestro Padre. Entonces somos declarados santos y podemos entrar confiadamente en su presencia. Amén. Amén. Aunque somos sucios todavía, Él nos vea Así es. limpio. A través de Cristo Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento las reglas proveían el camino. En el Nuevo Testamento Jesús es el camino. Juan 14, 4 y 6 nos lo enseña claramente. Una relación con Jesús nos pone en una posición correcta delante de Dios, dando como resultado un nuevo corazón, inspirados y capacitados a caminar correctamente de acuerdo a las instrucciones de su palabra. Y recordemos, con el Espíritu Santo, que es Amén. nuestro ayudador. O sea A que mí me gusta que tú dijiste capacitados, porque no eran capaces. no, Es que Él no solamente nos guía, pero nos capacita. Amén. Y la conexión entonces que mencionábamos anteriormente entre las acciones y las creencias, entre el corazón y los pies, aún está ahí como lo estaba en el Antiguo Testamento. Pero aquí y era Dios que los motivaba, pero ahora Él da el corazón, el deseo y el poder de obedecer de una manera más palpable. Ya nosotros tenemos todo su plan expuesto en su palabra. No podemos alegar ignorancia. Él ha sido bien claro y bien específico con sus instrucciones en su palabra. Y obviamente es un acercamiento radicalmente diferente y mucho mejor de lo que los judíos tuvieron en el Antiguo Testamento. Es decir, que realmente sí, nosotros tenemos grandes ventajas sobre los judíos, Amén. sobre los grandes hombres de la fe que nos habla el Antiguo Testamento incluso, Katy. Y nosotros llegamos a tobillo y ellos ni tenían el Espíritu Santo. Exactamente. O sea que si no estamos donde Dios nos llama a estar, no es por el Señor, es por nuestra resistencia a someternos, por nuestro pecado, por nuestra necedad. Pero ahí donde estemos, ahí Dios nos intercepta. Amén. Por su gracia y misericordia, nos llama a arrepentimiento, nos perdona a todos aquellos que genuinamente nos hayamos arrepentido y nos regenera para Amén. poder desarrollar una cosmovisión bíblica. Tú sabes que yo había leído en uno de los estudios que hicimos, con la conversión, lo que el Señor hace es cambiar nuestra disposición. Uh-huh. Ya tenemos que aprender, porque no aprendemos cuando venimos. La única Claro. cosa es ahora queremos aprender. Sí. El día anterior no queríamos aprender, No. pero ahora tenemos la disposición a aprender y servir y tratar a no pecar. A mí esa disposición se irá increciendo a medida de que nos vinculemos cada vez más con Amén. nuestro Salvador. Amén, amén. Y a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, el Señor quiere liberarnos a nuestro comportamiento pecaminoso. Uh-huh. Dios también quiere liberarnos de actitudes pecaminosas y también nuestras inclinaciones, compromisos pecaminosos. Un amor creciente por el Señor es el primer ingrediente para nuestra santificación.
es el querer de hacerlo. Y apasionarnos por Dios nos inspira y nos capacita para dejar atrás el pecado. Amén. Oremos por pasión por Cristo continuamente. Amén. Y así es que llegamos al mismo punto en donde empezamos. El corazón está conectado con los pies. Mientras más apasionados esté nuestro corazón por el amor a Jesús, pues más transformada será nuestra vida para caminar siguiendo sus huellas, más dispuestos estaremos a someternos al llamado de Dios. Y como siempre, damas, caballeros, algunos que nos escuchan, llegamos a este tiempo, a este punto en que ya nuestro espacio se agotó. Siempre pasa tan rápido. Buscamos siempre terminar dentro de este espacio para que nos lo sigan dando, Katy. Así mismo. Y esperamos que en esta semana pues puedan autoevaluarse para ver si están amando al Señor en la forma en que Él enseña. Repasen esas preguntas, esas 3 preguntas tan puntuales y útiles para tomar decisiones en esas confluencias que nos encontramos en muchas ocasiones que no sabemos qué hacer. Dios está de nuestro lado. Pidámosle al Señor continuamente que nos dé más pasión por Él. El que Jesús realmente sea el primer amor de nuestra vida. Y recuerden, obviamente, sintonizarnos en nuestra próxima entrega aquí mismo en Radio Eternidad. No nos olvida. Y para cualquier consulta, escríbanos en nuestra página de Instagram o a mujerparalagloriadios@gmail.com para así continuar compartiendo lo que por gracias Dios nos ha ido revelando. Amén. Recuerde siempre orar por el programa y recuerde contestar las preguntas que ponemos en en Instagram. Instagram. De nuevo, no es para que usted se nos mande, eso es entre uno y Dios. Seriamente, honestamente, evalúa dónde está su corazón. Amén. Nosotros lo hemos hecho también. Sí. Eso no es para ustedes, es para nosotros también. Todos nosotros estamos en el mismo barco. En un proceso de regeneración. Exactamente. Pues ora para el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo @mplgdd y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos aquí en nuestro próximo encuentro, Dios delante, en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muchas gracias por su sintonía. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.